Muy buenos días a todos. Vamos a iniciar esta mañana con nuestra charla organizada por la Sociedad Boliviana de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición, filial Santa Cruz. A nombre de Laboratorios Vago les doy la bienvenida a todos ustedes y agradecerles por su tiempo y su compromiso de estar con nosotros en esta mañana para tocar un tema muy interesante que es cómo vencer las hipoglucemias. Antes de empezar, les pido por favor a todos ustedes que tengan alguna duda, alguna inquietud, conforme vayamos llevando la charla con la doctora Roxana Barbero, puedan ingresar sus preguntas al chat del Zoom para que podamos responder al final de la charla. Bueno, vamos a dar la bienvenida a la doctora Roxana Barbero y Maná. Ella es médico endocrinólogo con muchos años de experiencia en el rubro y actualmente desempeña como médico endocrinólogo en el Centro Integral de Medicina, Endocrinología y Diabetes, CIMED. Le doy la bienvenida y por favor, doctora, siéntase libre de poder manejar este tiempo a su gusto. ¿Ya? Y las preguntas, por favor, no se olviden dejárnoslas en el chat para que podamos responder al final junto a la doctora Roxana Barbero. Bienvenida, doctora, es un placer tenerla con nosotros. Gracias, buenos días a todos, buenos días. Gracias al laboratorio por organizar, junto con la Sociedad de Endocrinología de Diabetes, filial Santa Cruz, esta charla dirigida a pacientes. Y como saben, muchos que ya han estado participando anteriormente, son conferencias que estamos dando de educación para personas con diabetes, tanto con diabetes tipo 1, niños, adolescentes, como diabéticos tipo 2, adultos. Y la idea es de que yo tengo la filosofía y el convencimiento que un paciente diabético educado es un paciente bien controlado. Entonces, el aprender lo más que se puede sobre la diabetes y saber cómo me puedo controlar, los riesgos que pueden haber. Una de las complicaciones agudas de la diabetes. Y dentro de las complicaciones, lo que les había dicho, la hipoglicemia, la hiperglucemia y las infecciones, y que de esta vez a mí me toca hablar sobre la hipoglicemia. Y la definición bioquímica, que es hipoglicemia cuando el azúcar está menos de 60, aunque hay personas que, especialmente en los diabéticos tipo 2, que pueden presentar síntomas de hipoglicemia con valores más altos. Cuando han estado con niveles muy altos, por encima de 300, por ahí llegan a 100 y ahí empiezan con síntomas de hipoglicemia. Aunque bioquímicamente hablando, hipoglicemia es cuando el azúcar está menos de 60. Y el cerebro es la principal fuente de energía, de combustible de nuestro cerebro, es el azúcar. Entonces, si falta azúcar a nuestro cerebro, vamos a tener todos los síntomas de hipoglicemia que lo vamos a ver más adelante. Les había dicho los factores predisponentes: la desnutrición, la edad mayor de 65 años, problemas hepáticos o renales pueden afectar y predisponer a tener hipoglicemia. Pero dentro de las causas o factores precipitantes les he dicho la disminución, supresión o retraso de comidas. Cuando no me coloco la insulina o tomo las tabletas y no he consumido alimentos, puedo tener hipoglicemia. O por equivocación me coloqué en exceso insulina o tomé más tabletas de lo que estaba indicado, también puedo tener bajón de azúcar. Y los tratamientos con, lo que les decía, con las tabletas más de las dosis requeridas. El alcoholismo también puede interferir en la formación de azúcar en el hígado y ser un factor precipitante de hipoglicemia. Y la actividad física. Creo que estaba por acá, me quedé cuando me interrumpieron, ¿no? No sé si estaba, sí. Lo que les decía, en la actividad física es importante en el diabético igual saber si voy a hacer una actividad física, ya sea habitual o, por ejemplo, una cosa más fuera de lo normal, una maratón, una competencia, tengo que medirme el azúcar antes de la actividad física. Si está menos de 100, tengo que comer algo, porque si no como algo, mis músculos, o sea, mis células del organismo están siendo exigidas a tener un combustible para tener energía y estoy gastando mi combustible, que es el azúcar. Y sin las precauciones correspondientes puedo tener hipoglicemia. Ahora, si bien no es el tema ahorita la hiperglucemia, pero si mi azúcar está más de 240, 230, no se recomienda tampoco hacer
actividad física, porque quiere decir que no hay suficiente insulina en el organismo, y si yo me pongo a hacer actividad física, en vez de bajar el azúcar, va a subir, porque como esa célula no hay suficiente insulina, no entra azúcar a la célula, manda un mensaje al cerebro y dice estamos con falta de energía, y el cerebro manda un mensaje al hígado y el hígado libera azúcar. Y ahí, cuando estoy con el azúcar alto, el ejercicio en vez de bajar me va a hacer subir. Entonces siempre, si voy a hacer ejercicio, medir. Si está menos de 100, comer algo. Si está más de 200, 230, hacer o tomar una tableta o corregir con la insulina, y después de que esté mi azúcar entre 100 y 200 recién puedo hacer ejercicio. Otro de los factores precipitantes puede ser cuando hay una infección en el organismo de un diabético, ya sea diabético tipo 1 o tipo 2, la infección también aumenta el azúcar. Entonces me tratan la infección con antibióticos, desaparece y ahí tengo que aumentar la dosis ya sea de mis tabletas o de mi insulina. Pero una vez que desaparece la infección, el azúcar va a bajar. Entonces la dosis de insulina que subí o las tabletas, la dosis de tabletas que aumenté, ahí tengo que hacer la reducción respectiva con el médico, por supuesto, con la orientación médica, porque ya no voy a requerir ese aumento de insulina porque ya no tengo la infección. En las mujeres diabéticas que han tenido niños en el periodo postparto, también puede haber hipoglicemia, porque generalmente si son tipo 1 o recibían insulina, el postparto a veces enseguida no está comiendo bien y se puede bajar el azúcar. Y una de las causas es por falta de educación diabetológica, o sea, por eso la importancia de educar a los pacientes, o sea, porque no sé cómo actuar, no sé qué es lo que se siente cuando se baja el azúcar, entonces no estoy prevenido, no tengo una educación diabetológica, se dice, o sea, de las cosas que debo saber de la diabetes para prevenir, y en este caso el tema de la hipoglicemia. La otra causa es una causa sin causa aparente, o sea, no hay una causa específica para la hipoglicemia. Si llega, no sé si quién está con su micrófono abierto. Ahora, cuando llega un paciente, por ejemplo, a emergencias presentando hipoglicemia y se constata que estaba tomando un diabético tipo 2 adulto, hipoglicemiantes orales, está indicado internarlo más si se trata de una persona mayor de 60 años. Porque esos mecanismos que les decía de compensación del hígado que libera azúcar y por ahí el tema renal, a veces son personas que ya tienen un inicio de insuficiencia renal, el medicamento que tomó, la tableta que tomó, sigue circulando y ahí la droga se elimina más lentamente. Entonces en esos casos no se extrañen que se decida internar, porque a veces llega todo desmayado, se le coloca una hipertrosa, azúcar directo en la vena, despierta, se lo llevan a la casa y en la casa otra vez se desmaya, otra vez lo traen. ¿Por qué? Porque el medicamento, ya sea por un tema renal o hepático, no se está eliminando y sigue circulando. Entonces, en esos casos, uno siempre, cuando uno da clases a médicos en emergencia, dice, si me llega un diabético mayor de 60 años, en hipoglicemia, que estaba tomando tabletas, la indicación es internarlo, porque ahí uno le coloca un suero o ponerlo en observación, un suerito con glucosa, hasta que en ese paciente se nivelen los niveles, o sea, los valores de azúcar, y ya no tenga los bajones, y recién uno lo da de alta y vuelve a la casa. Entonces, este tema de diabéticos tipo 2 adultos que toman tabletas y que tienen ya sea problema hepático o renal, la hipoglicemia puede durar varios días. Entonces, ahí es bueno hacerlo bajo internación con supervisión médica, y ya una vez que esté estable ya se lo libera para la casa. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? De acuerdo a su frecuencia, aquí está una lista, son 2 hojitas que tengo la lista de la frecuencia de los síntomas. Los más frecuentes, la sudoresis, o sea, la persona empieza de pronto a sudar bastante. Temblores, puedo tener temblores de manos, como escalofríos. La visión borrosa, siento debilidad, siento que me desmayo, hambre, tengo más apetito. Y ya menos frecuentes, pero que también pueden haber, es confusión, empiezo a actuar raro. Aquí hay varias anécdotas que tenemos con los chicos diabéticos, digamos, ¿no? Cuando
hay confusión, empiezo a decir cosas incoherentes en el trabajo. Entonces, por ejemplo, con los diabéticos tipo 1, ya sabemos, y eso siempre avisamos a los padres, si lo notan que está actuando raro, una cosa que no es frecuente en él, ¿no? Como anécdota le pongo, una vez cuando trabajábamos con la Liga de Diabetes, la secretaria viene corriendo y me dice, doctora, hágale glicemia a fulanito que está esperando consulta, porque me está invitando a cenar, quiere salir, que vamos a bailar, y él siempre es muy educadito conmigo. Y vamos, le hicimos la glicemia y estaba en 29 su azúcar del joven. Y ahí le dimos azúcar y todo, y después de que pasa, le digo, bueno, tú estabas invitándola a la secretaria. Yo, doctora, ¿cuándo? No, mentira, yo no estaba. O sea, cuando estoy en hipoglicemia, mi cerebro, o sea, las neuronas, estoy como confuso y no, después no se acuerda. Otro muchacho joven que en hipoglicemia le dio un puñete al papá y después no se acordaba y el papá decía, mi hijo nunca me ha tocado, nunca me ha golpeado. Es cierto que no se acuerdan cuando tienen hipoglicemia y sí, ¿no? O sea, el, cuando está mi cerebro sin el combustible que es el azúcar, mis neuronas no están funcionando bien. Entonces, tener eso en cuenta. Eso principalmente cuando uno está haciendo educación diabetológica, uno le dice al paciente diabético, avise en su colegio, en la casa, a los familiares, en la escuela. Si me ven actuar raro, presten atención porque debe ser mi azúcar bajo. Igual teníamos otra muchacha que cuando estaba en la oficina empezaba a colocar los papeles en las sillas. O sea, ya los colegas de trabajo la veían y decían, se le ha bajado el azúcar a fulanita, ¿no? Y ya le daban cosas. Entonces, es importante uno también informar a su entorno sobre los síntomas que pueden haber con el bajón de azúcar. Esto les comento como anécdotas, ¿no? Pero que nos sirve de ejemplo. Puede haber vértigo, lo que les decía, comportamiento extraño, parestesia de labios y lengua, siento que se me adormece alrededor de los labios y la lengua. Puedo tener ansiedad, escalofríos, incoordinación, no coordino bien, miedo a perder la conciencia, el lenguaje alterado, tener palpitaciones, empiezo a palpitar mucho, puede llegar náuseas, a tener vómitos, cefaleas, estupor, ¿no? Y puedo perder la conciencia, ¿no? Entonces, y en general estos son los síntomas de la hipoglicemia, ¿no? O sea, cuando hablamos de síntomas de hipoglicemia y síntomas de hiperglicemia, especialmente con los papás de niños pequeños, muchos papás prefieren tener a sus hijos en azúcar alto que en azúcar bajo, porque realmente una crisis de hipoglicemia que puede llegar a tener convulsión es muy estresante, pero es importante aquí para los papás que están viendo y que tienen niños pequeños, que no es bueno tener a mi, a mi hijo, a mi hija con glicemias altas por temor a tener la hipoglicemia. La hipoglicemia es algo que sí está ahí, que puede presentarse, pero que se puede prevenir y por eso que es importante el autocontrol, el medirse el azúcar. Esto principalmente en los diabéticos tipo 1, niños y adolescentes. Porque si yo hago un automonitoreo serio, voy a detectar cuando se está bajando mi azúcar. Entonces voy a tener el tiempo de actuar rápido. En los tipo 1, y eso, ¿no? Y tipo 2 igual, entonces resumiendo, las causas. Puedo haber olvidado una comida, puedo haber tenido exceso de medicación, exceso de ejercicio o consumo de alcohol. Ahora, aquí siempre toco el tema de nadie está libre de ir a una cirugía y eso lo hemos observado en los hospitales. Muchas veces los pacientes que van a ir a una cirugía han recibido sus medicamentos o insulina la noche anterior y supuestamente deben ir, por decir, a cirugía en primera hora en la mañana, pero ahí se presenta una emergencia y resulta que la cirugía se va postergando. Eso me pasaba, que veía mucho cuando trabajaba en hospitales, de que la cirugía de ese paciente diabético se iba recorriendo y después aparecía que estaba en la tarde la cirugía, y ese paciente había tomado su medicación o su insulina la noche anterior, y eso sigue haciendo efecto. Entonces, la recomendación siempre que damos cuando capacitamos a médicos es de que si el diabético no fue a su cirugía en la hora programada, hay que medir el azúcar y si uno detecta que está bajando, uno le coloca un suerito con glucosa
porque muchos familiares a veces dicen, pero era mi familiar diabético, le han colocado un suero con azúcar. Pero si va a estar preparado para una cirugía, o se lo está preparando para una cirugía y está sin comer, hay que colocarle su dextrosa para evitar hipoglicemia. Entonces, en los pacientes que van a cirugía, siempre uno mide antes, durante y después para detectar las hipoglicemias y tratarlas a tiempo. Ahora, en cuanto a cuando hablamos de los síntomas no son muy evidentes o típicos si la diabetes es de mucha larga data, digamos, tengo más de 10, 20 años de diabetes, ¿no? Y controlada con insulina. Por ejemplo, los diabéticos tipo 1 pueden tranquilamente estar con 50, 60 caminando bien y recién tienen síntomas cuando están menos de 40, con 29, con 30, recién tienen los síntomas. Entonces, este mensaje, especialmente para los chicos diabéticos, niños y adolescentes, es de estar atentos a la hipoglicemia, ¿no? Entonces, si tengo cualquiera de los síntomas de hipoglicemia, en lo posible en ese momento medirse el azúcar y si detecto que está menos de 60, de 70, comer algo, ¿no? No esperar a que se baje más, porque entre lo que detecto la hipoglicemia y me puedo desmayar es poco tiempo. Entonces, eso principalmente en los diabéticos tipo 1. Ahora, los diabéticos, eso ya hablando de los diabéticos tipo 2, con mal control de su diabetes, que están con niveles elevados de azúcar más de 300, 400, pueden tener síntomas de hipoglicemia con valores por encima de 60. He tenido pacientes a veces que estaban con 500, 600 y hemos ido bajando el azúcar y de pronto con 150, inclusive con 200 sienten que se desmayan. ¿Por qué? Porque han estado mucho tiempo con el azúcar alto. Entonces, por eso es que en diabéticos que han estado con el azúcar muy alto, no bajamos de golpe el azúcar, no les doy una dosis de insulina muy elevada o empezamos con tabletas en exceso. Vamos bajando de a poco. Yo generalmente prefiero ir bajando de a 100. Si han estado en 500, empezamos el tratamiento y vamos bajando a que esté entre 400 y 300 esta semana. La siguiente semana aumentamos la dosis de insulina o de tableta y vamos bajando. Esto estoy hablando en los diabéticos tipo 2, por si acaso, ¿no? Vamos bajando de a poco, cosa que mi cuerpo se vaya acostumbrando a esos niveles normales de azúcar. Y advertir a la persona que cuando el azúcar se está bajando, o ya sea porque estoy usando insulina o tabletas, tengo que estar atento a eso. Si siento mareo, dolor de cabeza, ese ratito tomar algo dulce. No importa que se suba de nuevo el azúcar, pero de a poco el cuerpo se va a ir acostumbrando a los valores normales. Entonces, cuando, por ejemplo, nos llega un paciente a emergencia, siempre decimos al personal de salud que hay que interrogar minuciosamente, ya sea al paciente o al familiar, sobre las dosis de insulina inyectada, cuando usa insulina, dónde se colocó la insulina, los hábitos alimenticios, ha estado haciendo actividad, comiendo, ha comido o no ha comido, qué actividad física ha hecho, si ha ingerido o no medicamentos, cuáles, o si ha consumido alcohol. Entonces el personal de salud también sabe en los servicios de emergencia que debe verificar personalmente qué tipo de insulina. Cuando ustedes tengan, o sea, algún familiar con hipoglicemia, lleven su insulina a la emergencia para que muestren estos o las tabletas que ha estado tomando, porque a veces el familiar llega a la emergencia y qué está tomando no sabe qué está tomando. Entonces es importante que la persona que es más próxima al paciente diabético lleve los medicamentos o la insulina que se está colocando, porque así el personal de salud va a poder tener mejor idea de lo que ha pasado o por qué la hipoglicemia. Una vez que estoy frente a un cuadro de hipoglicemia, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Es confirmar que realmente se trata de una hipoglicemia. Y lo ideal, bueno, es tener el glucómetro y medir. En los glucómetros hay ciertos glucómetros que detectan hasta 40. Hay otros que le ponen low, L-O-W, en los glucómetros. Si me aparece eso en un glucómetro, quiere decir generalmente que mi azúcar está menos de 40 o de 30, depende del glucómetro los valores. Así como cuando hay hiperglucemia en el glucómetro aparece HI, high en el glucómetro es alto en inglés. Cuando me aparece HI quiere decir que el azúcar está más de 600. Puede estar 800, 900, no sabemos. HI es igual a más de 600. A veces algún paciente me ha venido al consulta y dice, mi glucómetro está mal, aparece una letra HI, está dando error. No, HI es alto.
Y igual, cuando hay hipoglicemia, puede aparecer en el glucómetro esto, LOW, low, que en inglés quiere decir bajo. Entonces quiere decir que mi azúcar está baja en la sangre. Entonces, una vez que se confirma está baja el azúcar en la sangre, hay que actuar rápido, porque ¿cuál es el riesgo de la hipoglicemia? Que me desmaye, que haya pérdida de conciencia y sea difícil despertarse. Entonces, ahí tengo que actuar rápido. ¿Cuál es el tratamiento? O sea, ¿qué hago cuando estoy frente a una hipoglicemia? Puedo hacer, si la persona está consciente, administrar glucosa, azúcar por vía oral, por boca. Si está inconsciente, puede usar el glucagón o la glucosa vía endovenosa. Esto ya en un centro de salud. Vamos a ir hablando de cada uno. Entonces, si la persona está consciente, puede tragar, puede consumir alimentos, puede tomar líquidos. Lo que se recomienda es administrar 15 a 20 gramos de glucosa, o sea, de azúcar vía oral. ¿Qué significa? ¿Qué cantidad viene a ser esos 15 a 20 gramos de azúcar? Puede ser una cuchara de azúcar, diluir en un té una cuchara de azúcar. Una gaseosa normal con azúcar, un vaso pequeño, estos vasos como de plástico que traen como 250, 150, 200 ml, un vasito. Un jugo dulce, generalmente el jugo de un zumo de naranja, un vaso, o caramelos, 2 a 3 caramelos, o una cuchara de miel. Entonces eso lo puedo consumir. No es todo junto, ¿no? Porque a veces tengo con los chicos diabéticos, se aprovechan de comerse una, no sé, ¿cómo se llaman estas galletas? Oreo. De ahí se toman un vaso de Coca-Cola, de ahí una cuchara de miel. A veces los papás en la desesperación le dan y a la hora está en 600 su azúcar, ¿no? Entonces tampoco es irme todo. Es tomar una dosis de 15 gramos de glucosa, ya sea o azúcar, una cuchara en un refresco o en un té, o una gaseosa, un vaso, o un vaso de jugo, o 2 o 3 caramelos, o una cucharada de miel. Y mido a los 15 minutos, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo que hacer, digamos, ¿no? Medirme el azúcar, consumo el azúcar, ya sea en el jugo, miel o azúcar mismo. En otros lados, por decir en Estados Unidos, Europa, eso después les voy a mostrar unos frasquitos de glucosa que ya son tabletas que vienen con 15 gramos y esa tabletita me la pongo en la boca, debajo de la lengua, se disuelve y ahí se absorbe. Entonces, generalmente si mi glucemia está menos de 70, de 60, tengo que tomar azúcar simple. ¿Qué es azúcar simple? Azúcar blanca, azúcar morena o miel. Si mi azúcar ya con eso se sube más de 70, ahí ya puedo consumir un pan o una galleta, porque a veces hay pacientes que están con azúcar menos de 70 y 60 y dicen, ay, consumí una fruta. Se va a transformar también en azúcar, pero esa no se va a absorber muy rápido. Entonces, generalmente el pan, la fruta, las galletas, uno lo da después de haber resuelto, por ejemplo, si tengo una persona con 40, con 30 de azúcar, enseguida hay que dar, y está consciente, enseguida lo que hay que dar es azúcar simple. Y una vez que el azúcar está más de 70, ahí ya le puedo dar unas 3 galletas o una fruta o un pedazo de pan, ya un azúcar más complejo, porque este azúcar que hay en la fruta, que hay en el pan, se va a absorber, pero primero tiene que degradarse porque son azúcares complejos y después se va a absorber a la sangre como azúcar. Entonces pasa un tiempo. Ahora, si mi azúcar, por ejemplo, me mido y está en 70, por ejemplo, en los tipo 2, estoy con síntoma de bajón de azúcar, pero está en 70, en 100, y ya toca comer, entonces me voy directamente a la comida. Y en la comida principal pongo algún carbohidrato, o arroz, o papa, o yuca, o choclo, ¿no? O maíz, para que mi azúcar se nivele. Ahora, si falta mucho para la comida, ahí tengo que sí tomar algo de azúcar, o miel, o el refresco dulce, o azúcar en un té, en un refresco. Eso entonces hablamos cuando la persona está consciente. Pero ¿qué pasa si la persona se desmaya? Aquí no tenemos mucho el glucagón, pero igual voy a mencionar porque sé que hay muchos que nos están viendo que son tipo 1, son niños o adolescentes o los papás.
El glucagón es una hormona que también se produce en el páncreas, en las células alfa, que va por la sangre. Cuando el cerebro detecta se está bajando el azúcar, manda una orden a estas células alfa del páncreas y hace que liberen el glucagón, y el glucagón va al hígado y libera azúcar y me aumenta el azúcar. Ahora, en una persona que tiene diabetes, a veces esa respuesta no está muy rápida. Entonces, hay un medicamento que viene en ampollas. Al final de la charla les voy a mostrar, viene la ampollita ya preparada para preparar del glucagón. Y este glucagón se administra igual que la insulina, se inyecta vía subcutánea en el abdomen. Viene una ampollita de 1 centímetro cúbico. En niños pequeños a veces uno dice colocar 1/3 de la ampolla cada 20 minutos e ir viendo que la persona se despierte, o cada 15 minutos. Pero la gran mayoría de los pacientes que han tenido hipoglicemia y tienen glucagón no se colocan 1/3, se colocan toda la ampollita, no hay problema, ¿no? Se utiliza en jeringa y la vía es subcutánea. Viene ya el líquido y el polvito en un frasco, y el rato que uno se va a colocar, uno introduce el líquido dentro del frasco, lo diluye y vuelve a cargar la jeringa y se coloca como la insulina, vía subcutánea, así la jeringuita recta. ¿Y eso qué hace el glucagón? Entonces el glucagón entra al organismo, va por el torrente sanguíneo, va al hígado y me libera azúcar, y de pronto la persona que estaba desmayada se despierta. Entonces una vez despierta ya puedo darle algo dulce para que tome. Entonces, en Estados Unidos, en Europa, por ejemplo, a los niños y adolescentes diabéticos tipo 1, los seguros le dan ya una inyección de glucagón, y generalmente dan una inyección para que tengan en el colegio, cosa que y generalmente los colegios tienen un servicio de enfermería, cosa si el niño, el adolescente tiene hipoglicemia, la enfermera sabe que tiene que usar el glucagón. En nuestro medio no lo tenemos, es muy caro. Esta ampollita va entre 50, 70 dólares a 100 dólares inclusive, ¿no? Puede venir así en jeringa, o de la Argentina la traen, eso después les voy a mostrar, la traen también en frasquito, con su frasco y su jeringa para usar en una jeringa de insulina. Pero es bueno que sepa, si bien es algo caro, yo conozco algunos papás que dicen, no, yo prefiero tener, o se hacen encargar de la Argentina, del Brasil, de Chile, o algunos que tienen familiares en Europa se hacen enviar de allá, para tener en casa, porque si hay un desmayo, ahí tengo la oportunidad de usar el glucagón, digamos, ¿no? Como un auxilio en la hipoglicemia. Ahora, una vez que tengo una persona con hipoglicemia, puede tomar de 10 a 15 minutos hasta que la persona se recupera la conciencia, cuando estoy usando el glucagón. Ahora, en ese transcurso la persona puede presentar vómitos, por eso es bueno poner de un costado a la persona para que no se atore con su propio vómito. Y una vez que la persona está consciente y puede tomar líquidos, hay que darle a beber alguna de las bebidas dulces que ya mencioné anteriormente. Ahora, tenemos muchos pacientes en el campo, en la casa, no tenemos glucagón porque es caro, no tenemos un servicio de emergencia cerca y la persona está inconsciente. ¿Qué hago ahí en ese momento? Una de las opciones que siempre enseñamos es poner un poco de miel debajo de la lengua, o hacer en la palma de la mano, hacer un poquito, o en una tacita, un poco de azúcar con agua, y hacer como una pasta, no líquido. Porque si a un diabético que está desmayado le coloco líquido, se puede atorar. Entonces, debajo de la lengua uno abre la boca, levanta la lengua y debajo le pone ese poco de miel o esa pasta de azúcar que hice, y le cierro la boca. Porque debajo de la boca tengo la mucosa de la boca y las glándulas sublinguales, por donde se absorbe rápidamente las sustancias, y eso pasa directamente a la sangre, no pasa por el hígado ni nada. Han debido escuchar, hay medicamentos que se dan sublinguales, para la presión especialmente, le dan unas gotitas debajo de la lengua, hay medicación para el dolor también, ¿ven? Colóquese debajo de la lengua. ¿Por qué uno se coloca debajo de la lengua? Porque se absorbe ahí rápido las sustancias. Entonces, en el caso de hipoglicemia, hasta que consiga llegar a un centro de emergencia, llevarlo a un hospital,
ahí puedo hacer una pastita y debajo de la lengua colocarlo y cerrar la boca. Y volverle a poner hasta que llegue o pueda alcanzar a un servicio de emergencia. Entonces, eso es una opción cuando no sé qué hacer y no tengo un servicio cerca. Entonces, en otros lados les decía, si el paciente está inconsciente, uno usa el glucagón. Y si el paciente está consciente, hay la regla del 15, se llama, que es dar, si la persona está consciente y con el azúcar bajo, dar 15 gramos de carbohidratos, hidratos de carbono de absorción rápida, ya sea miel, azúcar blanca, azúcar morena. Y espero 15 minutos. Si a los 15 minutos el azúcar sigue menos de 70, vuelvo a dar otra dosis de 15 gramos. Ahora, si la persona ya está con el azúcar más de 70, ahí ya doy 15 gramos de carbohidrato de absorción lenta, o sea, unas 3 galletitas, o un plátano, o una manzana, o un pancito, con algo que tome, con un vaso de leche o algo para que tome. Entonces, con eso, y uno queda tranquilo ya cuando el azúcar está más de 90, de 100 y no se vuelve a bajar. Pero ¿qué pasa en esa persona que sigue inconsciente, que no despierta? Es necesario llevarla a un centro médico y en el centro médico lo va a evaluar un médico y le van a colocar primero lo que se llama la dextrosa al 30 o 50%. Viene en ampollitas, se lo voy a mostrar después, ¿no? Entonces puedo tener el azúcar, viene en ampollitas ya sea de 10 o de 20 ml, se lo coloca en una jeringa y eso directamente se coloca en la vena. Eso lo hacen en el centro de salud. Ahora, yo tengo muchos pacientes en el campo, por ejemplo, y lo que yo les recomiendo cuando uno vive lejos, no tiene un centro cerca, tener en la casa su ampollita de hipertrosa, que es ya destroza al 30, y su jeringa. Y tener una notita del médico que soy diabético y que si tiene hipoglicemia le tienen que colocar esto en la vena. Entonces nos ha pasado con chicos en el campo que tuvo hipoglicemia y la mamá lo llevó al niño al centro de salud y le llevó con su jeringuita y con su destroce. Mi hijo está teniendo hipoglicemia, está desmayado y ahí le colocan en el centro de salud. Porque a veces yo puedo llevar al centro de salud y el centro de salud no tiene el medicamento, no tiene la destroza. Entonces, esto no es caro, no sale ni 10 pesos, creo, la ampolla de glucosa, bien concentrada al 33 o 50%, y mi jeringa, para tenerla en reserva, cosa que si el diabético se desmaya por hipoglicemia, yo puedo ir al centro de salud y tener eso a mano. Generalmente en los diabéticos ya, lo que les decía, mayores, que tienen bajón de azúcar, por tabletas es recomendable internar, entonces en la emergencia le van a colocar eso en bolos, se dice 20, 50 ml directo en la vena, y de ahí se le pasa a un suerito que es dextrosa al 10% y se va controlando cada 2 horas el azúcar. Si el azúcar ya está más de 170, ahí se baja la dextrosa al 5% y se va controlando. Y si a las 2-3 horas el azúcar está más de 150, 170, ya uno pasa, suspende y pasa a la glucosa bioral que tomen por boca. Y generalmente uno da de alta a ese paciente cuando ha estado más de un día, 2 días con el azúcar más de 100 en un intervalo de cada 8 horas, en 2 ocasiones, y el azúcar está más de 100, ya quiere decir que ya no hay riesgo de hipoglicemia y se va a la casa. Ahora, si el azúcar no está todavía más de 170, uno continúa con la infusión del suero con azúcar, y si continúa, seguimos con el suero, y si ya está consciente, se le empieza a dar por boca. Y una vez que está entre 170 200, ya venimos a ir disminuyendo la dosis del suero hasta que ese paciente esté estabilizado. Entonces, con esto termino lo de hipoglicemia. La diabetes entonces requiere de un esfuerzo y dedicación, no solo del paciente, sino también de la familia, del equipo de salud, de saber educar, para alcanzar la meta de buen control, mejorar la calidad de vida y evitar las complicaciones. La hipoglicemia es una de las complicaciones agudas que puede hacer que la persona pueda tener una reacción, especialmente a los más pequeños, a los papás les asusta eso. Entonces, un poquito voy a hablar, quedé al final de la charla. Ven acá esto, en otros lados vienen las tabletas de glucosa. Si ven aquí,
estas tabletitas, en otros lados vienen así como tabletitas de glucosa, estas tienen 15 gramos, estas tienen 4 gramos. O sea, si tengo, por cada tableta tengo 4 gramos de glucosa. En 4 tabletas, 16 gramos. Entonces uno se va poniendo estas tabletas y va chupando y midiendo el azúcar, y de acuerdo a eso se va. O también vienen así tabletitas de glucosa, ¿no? Tabletas de glucosa, vienen de diferentes formas. Algo que siempre decimos a los diabéticos, siempre carguen en el bolso, en la cartera, en la mochila, los chicos, algún caramelo. Porque a veces nos ha pasado de chicos volviendo de la universidad muy tarde, no tenían dónde comer, pero se habían colocado su insulina en el almuerzo, que les cubría el almuerzo, pero no hicieron merienda a media tarde y están volviendo a la casa. Nos ha pasado de varios casos que en el micro se han dormido por la hipoglicemia. Tenemos de una de las muchachitas que llegó al punto final del micro, y más bien una señora la despertó, y ella se despertó y no se daba cuenta. Más bien que la señora la llevó a su casa, le dijo, ¿qué le pasa? Y ahí y la niña todavía estaba, le teme algo de azúcar, tomó algo de azúcar y ahí ya recuperó la conciencia y estaba mejor, y no tenía ni plata para volver a su casa. Más bien, gracias a Dios, había una persona, la señora que le auxilió, le dio la plata para volver a la casa. Entonces los chicos tipo 1 especialmente, carguen siempre su tabletita o su caramelo, alguna cosa dulce, unas galletas, cosa que si voy a la universidad, bueno, ahorita están todos en casa, ¿no? Pero cuando he salido de casa, siempre carguen en la mochila algo de comer, porque yo ya detecto cuando se está bajando el azúcar. Entonces, preferible, si no tengo previsión de cuándo voy a comer algo o chuparse el caramelo, preferible que esté un poquito alto mi azúcar hasta que llegue a casa. El glucagón, les decía, viene así un estuche. El estuchecito viene en Estados Unidos, en Europa, le dan el estuche a cada diabético tipo 1, cosa que uno tiene la jeringa que tiene el líquido y tiene el frasquito. Ven aquí, el frasquito tiene un polvo, no sé si llegan a ver, tiene un polvito adentro. Entonces uno, cuando tiene esto, uno abre saca el frasquito y tiene la jeringa, uno destapa y ese líquido que está ahí, uno lo introduce, uno carga la jeringa, introduce el líquido, se disuelve, vuelvo a cargar el líquido. Una vez que cargo el líquido, voy y en el abdomen, ¿no? Como la insulina, me inyecto recto. Inyecto, o sea, si tengo acá, voy a la insulina y me inyecto todo, ¿no? Esto para el tema del glucagón. Pero también existe el glucagón por ejemplo, en la Argentina lo venden el glucagón así, su ampollita de líquido y su ampollita o su frasco ampolla con el polvo dentro. Entonces ahí tengo que usar una jeringa de insulina, rompo la ampolla, cargo el líquido y lo introduzco en el frasquito, igual lo mismo, hago el mismo procedimiento, cargo una vez preparado y me inyecto. Entonces el glucagón puede venir así, con la jeringa ya prellenada con el líquido, o puede venir con el frasquito y su ampolla para cargar en una jeringa de insulina. Y lo otro que les había mencionado era, si esto del glucagón, como les digo, el costo es alto, digamos, ¿no? Pero también puedo tener para la hipoglicemia, especialmente en el campo, cuando estoy vivo lejos, tener mi ampolla de hipertrosa, ya sea esta, por ejemplo, es al 33%. Entonces, no sé si llegan a ver, pero es al 33%, esta tiene 10 ml. Hay ampollas que vienen de 20 ml más grandes. Lo que consiga. Generalmente yo les recomiendo la de 20 ml tener, o 2 de 10. Y una jeringa. Cosa que si tengo un bajón, se desmaya la persona, yo puedo ir con esto y tener siempre una notita del médico que diga,
la persona fulana de tal es diabética, tipo 1, tipo 2, y si se desmaya y se confirma que es hipoglicemia, colocar hipertrosa al 33 o al 50% en vena. Entonces, estas son las cositas que faltaba mostrarles fuera de la charla. Con esto daría por terminado y veríamos que si hay alguna pregunta, alguna cosa de los, o monitoriza o coordina ya, no sé si Ariane o quién del laboratorio. Sí, doctora, muchísimas gracias. La verdad que ha sido una charla con mucho aprendizaje para todos los pacientes, para nosotros, al momento también de que venga una hipoglucemia a algún familiar, ¿no? Entonces, la verdad que han sido datos muy interesantes, le agradecemos mucho. Y bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Tenemos unas preguntitas, doctora. La primera dice, ¿cómo puede influir la hipoglucemia en el rendimiento escolar o laboral? Depende, ¿no? O sea, a qué se refiere en cómo puede influir. ¿Cómo se llama? En la presentación aguda, por supuesto que algo que en el tema en la escuela, por ejemplo, siempre yo les aconsejo a los padres hablar con los profesores y con el director y todo eso, que sepa el profesor que el niño o el adolescente tiene diabetes y que puede tener estas complicaciones agudas, tanto de la subida del azúcar como de la bajada del azúcar en cualquier momento. Nos ha pasado chicos que, por ejemplo, estaban dando su examen y se estaban como desmayando. Y ahí el profesor que estaba atento dice, no, él es diabético. Y los papás, yo tenía papás que iban y les dejaban su bolsita de caramelo al profesor. Entonces el profesor cuando veía que él estaba atento siempre al niño diabético, no, le daba para chupar un caramelo. Porque a veces pasaba que el muchacho, por ejemplo, me ha pasado también chicos que estaban sintiendo hipoglicemia y el profesor no sabía que era diabético y estaba comiendo. Le digo, fulanito, ¿qué está comiendo? ¿No? Le decía, no, es que soy diabético, se me está bajando el azúcar. Y había una profesora que le ha dicho, no, no es hora de comer. Entonces es importante en ese tema, ahí influye que la persona esté informada, en el caso de las escuelas, los profesores. Y en el caso del trabajo, lo que les decía, que también informar. Muchas personas a veces tienen vergüenza, especialmente adultas, decir soy diabético, o temen que por ahí en el trabajo lo despidan, ¿no? Entonces ocultan esa realidad de que soy diabético. Pero es bueno que algún colega de trabajo sepa que tengo diabetes y sepa qué hacer. Yo siempre les digo, en el diabético, tanto niños como adultos, tienen que saber qué puede suceder cuando se baje el azúcar y tener a mano eso. Ahora, en cuanto a la pregunta, ¿cómo puede influir? Si yo tengo siempre azúcar bajo, azúcar bajo, azúcar bajo, por supuesto va a influir en el rendimiento de mi trabajo y de mi estudio. Entonces es importante por eso el control médico, el asesoramiento, el ir a sus controles médicos. Por ahí he bajado de peso, ya no necesito la misma cantidad de tabletas o de insulina que estaba necesitando antes y por eso estoy teniendo azúcar muy seguido. Entonces, el seguimiento médico periódico es importante para que se pueda subsanar las fallas que esté habiendo en el tratamiento. No sé si con eso he resuelto la pregunta de la persona que hizo la pregunta. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Vamos a pasar a la siguiente pregunta que dice, ¿cuál es la efectividad y seguridad de las diferentes insulinas? Eso es muy largo, ¿no? Porque ahorita nuestra charla es más por hipoglicemia, no tipos de insulina. Y eso con la sociedad va a haber otra charla sobre las insulinas. Entonces, lo único que tiene que tener, hablando de hipoglicemia e insulinas, que las insulinas tienen diferente tiempo de acción. Por ejemplo, tenemos la insulina, la gran mayoría usa insulina NPH, que es la insulina lenta. Viene como diferentes nombres comerciales, Novolin N, Linux N, Insulin N, todo lo que tienen N es NPH, es lenta, viene lechosa la presentación. Entonces esa su acción es más lenta. Viene la insulina cristalina o rápida, que viene como R, con diferentes nombres, Novolin R, Insulin R, Linux R, todo lo que tiene R es de rápida. Entonces, esa insulina va a actuar más rápido. Empieza a actuar a la media hora y su pico de acción es a las 4 horas.
Ahora, hay las insulinas análogas, son nuevas insulinas que han aparecido hace menos de 20 años. Este año, por si acaso, es el año que se cumple 100 años del descubrimiento de la insulina, por eso el Día Mundial de la Diabetes es 100 años con insulina. Pero hay los análogos, que son insulinas que han aparecido hace menos de 20 años. Esas insulinas son insulinas que son más lentas, que no tienen pico de acción, como la insulina Lantus, hay infinidad ahora, Toujeo, Levemir, que son insulinas que son lentas, tienen una acción 24 horas. En eso sí es bueno tocar el tema de hipoglicemia. Yo tengo menos riesgo de hipoglicemia cuando uso esas insulinas análogas lentas porque no hacen pico de producción. Eso me había olvidado también tocar. En cambio, la insulina NPH empieza a actuar y sube su acción, y si en el pico de acción de la insulina NPH no comí, puedo tener bajón de azúcar. Entonces, si me coloqué, por decirle, insulina a las 8, me va a cubrir el desayuno y va a llegar al almuerzo a las 12. Pero si por ahí a las 12, una, no comí, la insulina está en su pico de acción y se va a caer, se va a bajar mi azúcar. Igual, ¿por qué muchos diabéticos que usan insulina en la cena se la pasamos en vez de la cena a antes de dormir? Porque si se colocan antes de la cena, tipo 8, a 9, a 10, a 11, a 12, a 1, a 2 de la mañana va a estar haciendo el pico de acción. Y ahí no como, y ahí puedo tener hipoglicemia. Entonces, generalmente, la NPH de la noche la pasamos a antes de dormir, tipo 10, 11 de la noche, cosa que el pico de acción esté alrededor del desayuno, para no tener hipoglicemia. Y hay las otras insulinas ultra rápidas actualmente, la insulina Apidra, Humalog, Novorapid, Lispro, son insulinas que son de acción muy rápida, empiezan a actuar a los 10, 15 minutos. Entonces, con esas insulinas, si yo me coloco, tengo que comer enseguida, no me puedo colocar la insulina. A veces ha pasado pacientes, han ido a una cena, por ejemplo, han salido con los amigos, y me coloqué la insulina pensando que iba a comer de aquí a 15 minutos, y resulta que se demoró la cena por alguna X razón, y la insulina siguió actuando y ahí tuvieron hipoglicemia. Entonces, esas insulinas que son ultra rápidas, tipo Apidra, Novorapid, lo ideal es colocarse justo antecitos de comer para no tener las hipoglicemias. No sé si con eso respondí a las preguntas. Muy bien. Sí, doctora, muchísimas gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, por favor. Nos han escrito en el chat, vamos a leerla aquí, esta pregunta que dice: buenos días, doctora, ¿cómo se puede prevenir los ataques de hipoglicemia a alguien que no muestra síntomas? Como por ejemplo los que usted mencionaba, el sueño, tropezarse, ¿no? En esto es importante el automonitoreo. Siempre hablamos ¿qué es el automonitoreo? Es tener el glucómetro en casa y medirme antes del desayuno. En los tipo 1, niños y adolescentes, no sé si la persona que está preguntando es por un tipo 1 o por un adulto, pero igual, es básico el automonitoreo. Sabemos que es caro, ¿no? O sea, el tener un glucómetro, el tener las tiritas, pero es ideal que cada diabético se conozca a sí mismo y sepa cuál es el perfil glucémico que se llama, o sea, cómo fluctúa mi azúcar durante el día. Entonces, medirme antes del desayuno, antes del almuerzo, antes de la cena, antes de dormir. Entonces, ahí yo voy a detectar si mis glicemias están normales, están dentro del rango normal, por decir, entre 70, 140, 160, que no se baje y que no se suba. Si estoy dentro de del rango normal, entonces si normalmente estoy dentro del rango no voy a tener complicaciones. Pero si estoy viendo que mi azúcar cada vez se me baja, por ejemplo, en la madrugada, entonces quiere decir que algo no está bien. O me estoy colocando mucha insulina en la noche, o no estoy comiendo, o estoy tomando mi tableta, o tengo que reducir mi tableta. Entonces, en esta persona que pregunta cómo, en el paciente que no tiene síntomas de hipoglicemia, ¿cómo podemos prevenir? Es conociéndose, o sea, teniendo un automonitoreo y viendo cómo es. Actualmente hay un glucómetro, que si bien es más carito, es el Libre, que es un aparatito que uno se coloca en el brazo y no necesita pincharse el dedo. Simplemente uno tiene el lector y uno lo pasa y uno se lee. Y en ese aparatito uno tiene
el rango, cómo ha estado mi azúcar durante el día. Es práctico para el médico, o sea, los que tienen libre para mí es práctico porque vienen a la consulta y ahí uno ve el promedio, cómo ha estado su azúcar en el último 7 días, 14 días, cómo está el rango de su azúcar durante el día, pero no necesito tener un libre también, lo puedo hacer con un glucómetro, tampoco necesito medirme todos los días. Por ejemplo, en los adultos, yo les digo, cuando es la primera vez que veo un paciente adulto que se controla, le digo, vamos a controlar unos 3 días todos los días, para saber cómo está su diabetes y cómo está el rango. Y de acuerdo a eso uno va haciendo las modificaciones en el tratamiento. Entonces, ¿cómo prevenir? En eso mi respuesta sería el automonitoreo, o sea, el conocer. Cada paciente es diferente. Lo que como es diferente también. Entonces, el automonitoreo me va a enseñar de cómo mi organismo se comporta cuando consumo comidas, cuando no consumo, ¿no? Esa sería mi respuesta. Muy bien. La última pregunta, doctora, nos dicen, en una hipoglicemia reactiva, ¿cuál sería la medicación adecuada? Cuando hablamos de hipoglicemia reactiva ya no estamos hablando de diabetes, ¿no? Eso ya es otro tema, ¿no? La hipoglicemia reactiva es la persona generalmente gordita que produce mucha insulina más bien, ¿no? Y que esa insulina, por el sobrepeso, no actúa bien. Y si como, por decir, mucho carbohidrato, me comí una torta, por ejemplo, recuerdo, tenía una amiga en una cena, se comió, y ella era vegetariana, pero le hicieron pasta, como era vegetariana, le hicieron pasta, risotto, y ahí vino la torta, y ahí se levanta y voy un ratito al baño y vuelvo. Volviendo del baño se desmayó, y delgada la persona, ¿no? Entonces no era diabética, pero se desmayó, y todos los síntomas de hipoglicemia. Cuando lo vi, le dije, no, démosle algo con azúcar, y luego le digo, no, hay que hacerte un estudio, y ahí decimos, cuando se sospecha de hipoglicemia reactiva, uno hace una prueba que se llama la curva glicémica, que es lo mismo que se hace para detectar la diabetes, se da a tomar 75 gramos de glucosa, pero en vez de hacer 2 horas, uno hace la curva de 3 horas, o sea, me toman la muestra de sangre, del brazo, me dan a tomar 75 gramos de glucosa y se mide glucosa e insulina a los 30 minutos, a los 60 minutos, a los 120 minutos, a las 2 horas y a las 3 horas. Y ahí vemos si a las 3 horas el azúcar baja menos de 60, ahí se habla de la hipoglicemia reactiva, o sea que, y vemos que el organismo produce mucha insulina. Entonces, eso no es diabetes, eso es hipoglicemia reactiva. En esos casos, el principal tratamiento ahí es la alimentación. Si bien no es diabético, pero cuando consume azúcares simples, azúcar blanca, azúcar morena, miel, el cuerpo produce mucha insulina y me produce bajón. Entonces ahí es lo principal es la orientación nutricional. Esa persona con hipoglicemia reactiva tiene que comer cada 3 horas, o sea, desayuno, merienda a media mañana, almuerzo, merienda a media tarde, cena y una merienda antes de dormir. Pero el tratamiento es comer más veces, pero poca cantidad, cosa que no me produzca tanta producción de insulina y no se produzcan los bajones. Y en esos casos está recomendado usar metformina, ¿no? El laboratorio Glicenex. Y uno empieza, dependiendo de cuánto produce la insulina, uno empieza con 500, 850, 1000, va a depender de cómo sea la respuesta de la insulina en la curva glicémica que se hizo ese paciente. O sea, cuando hay hipoglicemia reactiva, uno usa también metformina, pero no es por diabetes, sino es para que esa insulina de la persona que tiene hipoglicemia reactiva actúe mejor y no tenga los bajones de azúcar. Perfecto. Excelente, doctora. La verdad que incluso en nuestro chat están agradeciéndole el público, excelente presentación de la doctora Barbero, también agradecen a Laboratorios Bagó, y además de excelente su presentación, ha sido muy clara, doctora, le agradecemos mucho. A nombre de todos los participantes que han estado hoy con nosotros, a nombre de Laboratorios Bagó, estamos muy agradecidos por esta presentación que nos ha, la verdad, aclarado muchas dudas y hemos aprendido mucho de cómo actuar ante una persona que tenga, ¿no?, estas hipoglicemias. Le agradecemos, doctora, agradecemos al público en general que ha estado participando el día de hoy, y les pedimos también que estén atentos a nuestras redes sociales, a nuestros chats. Vamos a estar siguiendo con este ciclo de capacitaciones para el paciente, gracias a la Sociedad Boliviana de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición, filial Santa Cruz.
Vamos a seguir con este ciclo de capacitaciones y vamos a estar haciéndoles llegar la invitación a todos ustedes para que podamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, doctora, y también invitamos al público a que sigan nuestra página en Facebook, Vago Diabetes Juntos Podemos. Ahí estamos todo el tiempo actualizando los temas y subiendo la invitación para nuestras charlas. Gracias, doctora Roxana Barbero. Gracias a ustedes y espero que les haya servido y estén atentos a las próximas charlas de la sociedad, porque como les decía, un paciente diabético educado es un paciente controlado. Así que a cuidarse, a abrigarse en este frío, a los que estamos aquí en Santa Cruz, porque sé que también asisten de otros departamentos, así que bendiciones y gracias a todos. A usted, doctora, muchas gracias a todos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Me despido.